que una iglesia que camina bajo el poder es una iglesia que tiene que tener señales. Al diablo no le interesa cuánto podamos saber de Biblia. Hay gente que sabe mucho de Biblia, pero el poder no está sobre una iglesia. El poder no está sobre esa persona. Y en Hechos capítulo 2, el Señor dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, capítulo 1, dice, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Antes que Jesús ascendiera a los cielos, recordemos que Él, cuando resucita a Jesús, dice la Escritura que se queda 40 días enseñándoles acerca del reino. Óigame, qué tremendo es esto. Dice que 40 días estuvo con los discípulos después de resucitar, 40 días, enseñándoles acerca del reino de Dios. Óigame, para que Jesús al resucitar le dé las instrucciones sobre el reino, le entregue instrucciones sobre lo que iba a venir, es que era muy importante. Por eso el reino de Jesucristo está en medio de nosotros, ya cuando Jesús vino, pero la iglesia, su reino se manifiesta a través de la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia de Cristo, yo soy la iglesia de Cristo, somos el cuerpo. Por eso mucha gente hasta el día de hoy sigue buscando el cuerpo de Cristo, sigue queriendo encontrar al cuerpo del Señor, pero no lo va a encontrar, número uno, porque Él ascendió a los cielos. Y número 2, sí se encuentra el cuerpo de Cristo, sí se puede ver. ¿En dónde? En la iglesia, porque la iglesia somos el cuerpo de Cristo, es decir, tú eres el cuerpo del Señor, tú eres el cuerpo de Cristo, de Panamá, de Colombia, de Chile, de Puerto Rico, de Costa Rica, de las naciones. Donde está la iglesia, está el cuerpo manifestado del Señor. Entonces, como decía, el diablo lo que quiere hacer es quitarle el poder a la iglesia, o que por muchos años ha peleado, es para quitarle el poder a la iglesia, el poder del Espíritu Santo, porque una iglesia que no camine en el poder, una iglesia que no se mueva en señales, en prodigios, en maravillas, en liberaciones, entonces es una iglesia muerta, es una iglesia que tiene religiosidad, es una iglesia que se mueve en emociones, en motivaciones equívocas, es una iglesia que aún se puede mover en manipulación. Pero cuando el Espíritu Santo está en una iglesia, entonces las señales son evidentes. Yo quiero decirte que en este año 22 no permitas caminar fuera del poder de Dios, no permitas caminar fuera de lo que Dios ha entregado a la iglesia, porque la Escritura nos habla que todo poder y toda autoridad Cristo nos entregó a la iglesia. Una iglesia que carece de poder, una iglesia que no tenga el poder o no se mueva en el poder, como dije, es una iglesia muerta. Por eso cuando hay personas o iglesias que no creen en lo sobrenatural, o no creen en la liberación, o no creen en la sanidad, o no creen en lo que Jesús puede hacer, entonces se levantan contra el mismo Señor, se levantan contra aquel que nos llamó, porque Jesús le entregó el poder a la iglesia por el Espíritu Santo. Por la persona del Espíritu Santo nos entregó todo ese poder. Por eso una iglesia que carece de poder, al diablo no es un oponente. Para el diablo, una iglesia muerta, una iglesia que no saque demonios, una iglesia que no haya sanidades, una iglesia que no haya salvación. Entonces, una iglesia totalmente religiosa y que al diablo no le interesa. Pero Jesús dijo, y volviendo al libro de los Hechos, capítulo 1, cuando Jesús va a ascender a los cielos, les dice, y recibiréis poder. Y el poder no solamente está en lo que Dios puede hacer a través de nosotros, en el conocimiento, en la conquista, sino que el poder también se refiere al poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva no nació
Una bendición, Edu, un abrazo grande. La iglesia primitiva no nació de una iglesia muerta, no nació de la religiosidad, sino que nació bajo el poder del Espíritu Santo. Es más, los discípulos, si vemos la escritura, los discípulos habían sido enseñados por Jesús, habían sido entrenados en el libro de los evangelios. Jesús les enseñó, pero, diga conmigo del otro lado, pero una iglesia que nace en el poder es cuando el Espíritu Santo desciende. Es ahí donde los discípulos comienzan a resucitar muertos. Es ahí donde los discípulos comienzan a ver sanidades, milagros, señales, maravillas, porque el Espíritu Santo los había llenado de poder. Es más, la Escritura nos habla en el libro de Lucas. Dice que cuando Jesús fue al desierto por el Espíritu Santo, dice que él estaba lleno del Espíritu Santo, pero, diga conmigo, pero cuando Jesús sale del desierto, dice que salió en el poder. Y si vemos a Jesús, él no hizo milagros. Jesús no hizo milagros hasta que el poder vino sobre él. Jesús no hizo milagros, solamente el milagro que se hizo fue en las bodas de Canaán, fue que convirtió el agua en vino. Pero si vemos la escritura, cuando Jesús entra al desierto, entra lleno del Espíritu Santo, pero cuando Jesús sale del desierto, sale bajo el poder, y así lo dice los versículos siguientes, bajo el poder. Alguien tiene que decir conmigo, una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra cosa es salir bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, uno puede estar lleno, tú puedes estar lleno del Espíritu Santo, puedes tener palabra, puedes tener intelecto del Espíritu, puedes tener revelación, pero el poder se tiene que manifestar en tu vida. El poder es lo que destruye al diablo. El poder de Jesucristo en nosotros es aquello que derriba a los gigantes. Por eso tu vida y la mía no puede ser normal, no puede ser, no podemos ser religiosos. El poder tiene que ser activado en nuestra vida por la persona del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia primitiva, ahí fueron llenos de poder. Cuando Jesús sale del desierto, y usted note y escudriñe la palabra, cuando Jesús sale del desierto, él comienza a hacer milagros. ¿Por qué? Porque él salió bajo el poder del Espíritu Santo. Yo quiero que puedas tocar a alguien del otro lado y le digas, una cosa es estar lleno del Espíritu Santo y otra es estar bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús sale del desierto, óigame, cuando Jesús sale del desierto, es ahí donde él instantáneamente, saliendo del desierto, comienza a sacar demonios, comienza a liberar, comienza a sanar, comienza a resucitar muertos. Santo Dios, la iglesia se hace poderosa cuando camina bajo el poder del Espíritu Santo. La iglesia se hace temeraria cuando la iglesia entiende que todo el poder que Jesucristo tiene nos lo entregó a nosotros, que esa unción que fue depositada en Jesús sigue estando sobre nuestra vida. La unción es la que pudre los yugos, la unción es la que quebranta todo lazo del enemigo, es la unción. La iglesia no fue diseñada desde los cielos para que seamos una religión. La iglesia no fue diseñada solo para que tengamos nosotros una denominación. Las denominaciones son buenas, sí. Las coberturas son buenas y necesarias, sí. Pero Jesús no fue el diseño solo a eso. El diseño de la iglesia es que la iglesia tiene que caminar bajo el Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿hace cuánto no sucede un milagro en tu vida? ¿Hace cuánto no pones las manos sobre los enfermos y se sanan? ¿Hace cuánto no sacas un demonio? ¿Hace cuánto no hablas en lenguas fluidas? Entonces necesitamos que el Espíritu Santo esté sobre nosotros
con poder. El problema de la iglesia, a medida desde la iglesia primitiva, que nació en el poder y nació en el avivamiento, el problema fue que la iglesia comenzó a decaer. La iglesia comenzó a ser religiosa. Tanta religiosidad que hoy vemos aún en el medio del reino, tanta religiosidad de la gente que hay gente que no cree en sanidades, que la guerra espiritual, que los demonios no, perdóname, pero dice que Jesús sacaba demonios, dice que Jesús sanaba a los enfermos. Por eso Isaías capítulo 60 dice: el Espíritu de Jehová el Señor. Alguien tiene que decir conmigo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Por cuanto, dice la Escritura, por cuanto Él me ha ungido. Sabemos que ahí se refería a la persona de Jesús, pero también es para la iglesia. El Espíritu de Jehová nos ha ungido, porque la misma unción que estaba depositada en Jesús, Él la entrega a la iglesia. Ese poder lo entregó a la iglesia. Y la Escritura dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido. La religión no te va a ungir, la religión no te va a llenar, es el Espíritu Santo. Y ahí es cuando habla Isaías 60 y dice: Él me ungió para liberar, para romper cadenas, para sanar los corazones, para romper las puertas de las cárceles. Alguien tiene que decir: el Espíritu del Señor. El problema es que la iglesia cayó en una decadencia, cayó en una religiosidad donde muchos hoy se levantan a criticar los milagros. Pero tú no hagas caso a nadie, a no ser a la palabra del Señor. Si la Biblia dice que en el nombre de Jesús haremos cosas mayores, si la Biblia dice que ponemos las manos sobre los enfermos y sanarán, mientras la Biblia lo dice, entonces real. Ahora hay gente que se levanta a decir lo contrario de la Escritura, y eso se llama religión, y eso se llama manipulación, y eso se llama doctrina de hombre, porque nosotros tenemos que creer lo que está en la palabra de Dios. Y eso es lo que te quiero hablar. Por eso tú tienes que entender, yo oro para que el Espíritu Santo de Dios hoy venga sobre ti, te despierte, entiendas la necesidad de ser lleno, de estar bajo el poder de Dios. Nadie que no tenga el poder puede destruir las obras del diablo. Nadie que no tenga poder puede ver milagros sobrenaturales. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él está vivo, Él resucitó, Él está dentro de ti. Deja que el Espíritu Santo comience a obrar. Deja que el Espíritu Santo rompa las religiones. Deja que el Espíritu Santo pueda usarte como ese instrumento. Donde la iglesia está, tiene que haber poder. Una iglesia verdadera es aquella que camina bajo las señales. Hay tantas iglesias muertas, hay tantas iglesias religiosas, hay tantas iglesias manipuladoras de corazones, pero Dios nos llama a caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te toma, no te detendrá la religión, no te detendrá el diablo, no te detendrán las circunstancias. Hay poder sobre la iglesia del Señor. Ni los brujos, ni los astrólogos, ni nadie tiene el poder que la iglesia de Jesucristo tiene. El poder que Cristo nos dio es más poderoso, es tan poderoso que derriba todo lo que no es de Él. Pero alguien tiene que salir de la comodidad. Alguien tiene que comenzar a creer que tú no eres natural, eres sobrenatural. Eres sobrenatural por cuanto el Espíritu Santo está dentro de ti. Vamos a leer la Escritura rápidamente y hablar de unos puntos. Marcos, vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Una palabra muy sencilla, pero una palabra que contiene tanto poder de Dios. Marcos 16, 15 dice así: y les dijo, ¿quién? Jesús, antes de ascender a los cielos. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo,
mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, oigan bien, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Rápidamente, Marcos 16:15 en adelante. Aquí Jesús, antes de ascender al cielo, antes de estar con el Padre, le da la encomienda, les da la ordenanza de lo que va a hacer, de lo que va a suceder y lo que los discípulos tenían que hacer. Porque el conocimiento sin poder no sirve. El conocimiento sin poder no sirve. Por eso vuelvo y reitero, hay gente tan religiosa, hay tantas religiones que tienen, sí, el conocimiento, pero ¿qué nos diferencia a nosotros de las demás religiones? ¿Qué nos diferencia a la iglesia de Cristo con las demás religiones? Lo que nos diferencia es el poder sobrenatural de Dios. El poder sobrenatural de Dios. Los brujos pueden tener un poder diabólico, pero va a suceder que cuando, como sucedió con la vara de Moisés, recuerden esto, que los brujos llevaron aquella vara y la tiraron al suelo. Óiganme bien, recuerden, Moisés tira la vara y la vara de Moisés se convierte en serpiente. Y los brujos intentaron imitar, porque el diablo siempre quiere imitar. El diablo va a imitar todo, pero nunca podrá permanecer, porque solamente el poder del resucitado, el poder de Cristo, el poder de Dios que opera en la iglesia, es la única que tiene el poder para vencer toda obra del diablo. Entonces recuerden, cuando Moisés tira la vara, los brujos imitaron eso. Pero ¿qué sucedió para sorpresa de los brujos? Que la vara de Moisés se tragó a todos los brujos, a todas las serpientes de los brujos. ¿Recuerdan eso? El diablo intentó confrontar, el diablo intentó imitar el poder de Dios, pero nada puede compararse al poder de Dios. Y la iglesia tiene el poder de Jesucristo. Entonces, cuando Moisés tira la vara y la vara se convierte en serpiente, los brujos hicieron lo mismo. Pero, diga conmigo, pero la vara de Moisés que se había convertido en serpiente fue aquella que se tragó a las demás serpientes. No importa lo que se levante en contra de tu vida, no importa lo que quieran imitar en contra de tu vida, el poder de Dios se manifestará dentro de ti. El poder de Dios mostrará sobre ti su respaldo. No importa cuántos brujos tiren las varas y se conviertan en serpientes, no importa cuánta brujería, no importa lo que se levante, si Jezabel, si el infierno, no importa. Alguien tiene que decir no importa, porque mi vara, alguien tiene que declarar y decir, pero mi vara se tragará a las demás serpientes. Mi vara tiene la autoridad, porque Jesucristo nos dio a la iglesia. Alguien se tiene que levantar, alguien se tiene que levantarse en este día y decir, Señor, yo no quiero estar en un lugar que solamente esté cuadriculado. Quiero ver tu poder, quiero ver tu poder. Santo Dios, yo no sé cuántas batallas estás peleando, pero la vara que Dios te dio se tragará todo lo que viene en tu contra. La vara de Dios, que es la autoridad, la vara de Dios, que es el poder, que representa el poder, derribará a todos tus adversarios. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está conmigo del otro lado? Diga conmigo, pero, santo Dios, pero. Oh, no importa, aunque el diablo se quiera mostrar que va ganando, aunque el diablo quiera mostrar que estamos a la par, perdóname, pero el diablo jamás estará a nuestra altura, porque el Señor nos ha dado el poder, el Señor nos entregó su poder. Por eso Él dijo, mayores cosas
mayores cosas, dijo Jesús, harán ustedes en mi nombre. Mayores cosas. Lo que la iglesia necesita en este tiempo es que el reino se manifieste a través de nosotros. Por eso Pablo dice, el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos la tierra gime. La tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Colombia gime para que tú te levantes. Argentina gime para que tú te levantes. España, Guatemala, Panamá, Brasil, las naciones, la tierra está gimiendo para que tú te levantes. La tierra está gimiendo para que te manifiestes en el poder sobrenatural de Dios, para que te pares con tu vara y reprendas al diablo y derribes todo lo que levanta en contra de tu vida, en contra de lo que Dios te dio, porque el poder que opera en nosotros es mayor. Alguien está conmigo del otro lado. Alguien tiene que decir: el poder que opera en mí, el poder que hay en mí es mayor. Yo no voy a ser una iglesia muerta, yo no voy a ser una iglesia religiosa, yo no voy a dejar que nadie me detenga, aleluya, sino que el poder de Dios se perfecciona, el poder de Dios reposa sobre mí. Alguien tiene que declarar, alguien tiene que sacudirse en este día, alguien tiene que decir: en el año 22 voy a caminar bajo el poder del Espíritu Santo, voy a buscar a Dios hasta que me unja de tal manera, aleluya, para ver su gloria en medio de mi vida. Entonces, para entrar a estos puntos, Jesús les dice, antes de ascender, dice, ay, santo Dios, antes de ascender les dice, y les dijo: id, número 1, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Ahora, cuando hay iglesia que predica, la iglesia muerta, la iglesia que ni el diablo está. Hay iglesias que ni el diablo está. Hay iglesias muertas. Hay iglesias que dan pena verlas porque no dan permiso y lugar al Espíritu Santo. Y predican un mensaje y predican la Biblia. Pero no hay poder. No hay poder. No sucede nada. Los corazones no son transformados. Las almas no vienen al Señor. No hay una transformación en el cuerpo de Cristo. Y uno puede decir: ¿y cómo no puede haber una transformación? ¿Saben por qué? Porque no dejan que ese poder actúe. Porque Jesús dice: el mensaje más poderoso que hay en nuestra vida es la palabra. El mensaje más poderoso es la palabra de Dios, es el evangelio. Recuerden que el evangelio significa buenas noticias. Tú puedes predicar la palabra y no suceda nada. Pero cuando tú tienes el poder, cuando tú sabes lo que hay dentro de ti, tú vas a predicar la palabra. Y la palabra de Jesús es la única que transforma los corazones, que cambia las vidas, que hace una transfusión de sangre. La palabra de Dios es aquella que golpea, es aquella que entra y penetra en el corazón más duro. Alguien está conmigo. Yo sé que tú y yo llegamos al Señor no porque alguien nos convenció, sino porque hemos escuchado la palabra que nos transformó. Yo no sé si eras brujo, yo no sé si eras un adúltero, yo no sé si eras una borracha, pero cuando tú escuchaste el mensaje, hoy estás aquí, hoy estás escuchando esta palabra, porque la misma palabra te transformó. Alguien está conmigo. Nos pueden predicar cosas hermosas, nos pueden decir cosas hermosas, pero nada, ni un poema, ni una teología religiosa nos va a cambiar el corazón. Solo la palabra que va impulsada del poder, solo la palabra de Jesucristo cambia nuestra vida. Por eso hoy estamos en un tiempo donde la palabra tiene que seguir siendo predicada, donde Jesús tiene que seguir siendo predicado. El arrepentimiento, la transformación tiene que pasar. ¿Tú quieres saber si estás vivo o muerto? Entonces, si eres transformado, si has sido transformado, el apóstol Pablo dice que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Cada día tenemos que ser transformados en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra forma de vivir. Hay gente que aunque sabe palabra, hace todo lo contrario a la palabra. Hay gente que aunque predica la palabra, hace todo lo contrario de lo que la palabra dice. Alguien está conmigo. Entonces, muy importante, Jesús le dice a los discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Antes,
Cuando el pastor predicaba de pecado, la gente se arrepentía y se entregaba al Señor. Hoy se predica de pecado y mucha gente se va de la iglesia. No les gusta el orden, no les gusta que se les predique la verdad, porque no están carentes de poder. La palabra de Dios transforma. La palabra de Dios, aunque tengamos 20, 30, 40 años en el Evangelio, un año en el Evangelio, la palabra nos transforma. La palabra va haciendo un cambio. No es el pastor, no es el profeta, no es la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Alguien está conmigo. Yo sé que del otro lado hay gente que está en niveles altos y gente que está empezando a ser transformada. Pero cuando tu corazón es transformado, cuando tu corazón es sanado, cuando tu corazón es desafiado por la palabra de Dios, entonces hay una transformación. Por eso Jesús dijo: vayan al mundo y prediquen mi palabra. Y prediquen mi palabra. Prediquen la palabra de poder. ¿Cuál es la palabra de poder? Restauración, sanidad, transformación, arrepentimiento, levantamiento. La palabra. ¿Alguien está conmigo? Entonces predica la palabra, pero no por religión, sino que es el único mensaje que puede cambiar los corazones. Es el único mensaje que agarra las vidas que están perdidas y las saca del infierno para traerlas al poder de Dios, a la vida de Jesucristo, a la vida del Cordero Santo Dios. Aleluya. Entonces, número 2, por eso, en el número 1, la palabra. Cuando tú predicas la palabra, nadie podrá quedar indiferente. Nadie, la palabra va a golpear, la palabra va a penetrar, la palabra tiene que producir un cambio. No podemos ser los mismos como fuimos hace 20 años atrás. No, tiene que haber un cambio radical, un testimonio en nuestra vida, una verdad. Santo Dios, la palabra es la que nos transforma. Por eso Jesús dijo: cuando vayan a las naciones, no prediquen cualquier estupidez, no. Prediquen la palabra, saquen la palabra, porque Jesús, a través de la palabra, Jesús, que es la palabra, entra a los corazones, transforma las vidas cuando la palabra es predicada. Número 2, versículo 17, Jesús dice: y estas señales seguirán a los que creen. Una iglesia de poder. Y cuando hablo de la iglesia, somos nosotros. Una iglesia de poder es aquella que tiene señales. Es aquella que las señales te siguen. Es aquella que algo tiene, que el cielo interviene por medio de tu vida. Santo Dios, señales. Entonces dice el versículo 17, los que creen. Estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. No importa qué rango hay, a los que creen. Puede empezar uno en el Evangelio hoy y puede creer y Dios puede hacer milagros a través del nuevo, a través del que entró a la iglesia, porque no es cuestión de cuántos años yo tengo en la iglesia, no es cuestión de cuántos años de dinosaurio llevo en el reino de Dios, no, sino cuánto yo creo a la palabra, cuánto yo le creo al Señor. Por eso tú tienes que tener una fe genuina, una fe de niño. Tú tienes que creer que Dios lo va a hacer. No dudes y Dios se moverá. Número 2 dice: los que creen en mi nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Porque no hay nombre, sobre todo nombre, mayor que el de Jesús. Que Dios lo exaltó a lo sumo y le dio nombre, sobre la tierra, sobre los cielos y lo que está debajo de la tierra. En otras palabras, no hay otra autoridad más grande que el nombre de Jesús y la persona de Jesús. Entonces dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Óigame bien, echarán fuera demonios. Hoy hay muchas iglesias que están llenas en gente, pero que están con problemas espirituales. Hoy hay mucha gente que sabe palabra, pero están endemoniados. Están bajo maldiciones, están bajo espíritus jezabélicos, están bajo espíritus de chusmerío, están bajo espíritus diabólicos. ¿Por qué? Porque no hay liberación. Y a veces hasta los demonios van a la iglesia con uno. A veces hasta cuando uno se sienta en la iglesia va el demonio también. Porque no es cuestión de lo que yo sé,
sino es cuestión de creer en el poder de Dios. Y Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos demonios sacas? ¿Cuánta opresión? No solamente la opresión, no solamente demonios. Viene la opresión en tu vida cada día. El diablo trabaja. Las tinieblas se levantan. Tú tienes que levantarte en el poder, deshacer las opresiones espirituales, las depresiones, lo que quiera venir a atacar a tu vida. Mucha gente hoy cree que la depresión es una enfermedad, pero la depresión tiene una raíz diabólica, tiene raíces diabólicas, que la depresión viene para llevarnos a la muerte, para quitarnos la vida. Entonces, diabólico. No digo que no nos vamos a enfrentar a ella, vendrá la depresión, pero otra cosa muy diferente es que la depresión nos venza. Por eso, y disculpen, pero ¿cuánta gente hoy dentro de la iglesia toma pastillas para salir de la depresión? Cuidado, ¿cómo vas a tomar? ¿Cómo se puede entender que alguien que conoció a Jesús, que alguien de años, que Cristo rompió tus cadenas, rompió tus maldiciones, rompió tus brujerías, hoy caigas en la depresión tomando pastillas? No, porque es el mismo Jesús que nos rescató de la muerte eterna, es el mismo Jesús que tiene poder para liberarnos de la depresión, es el mismo Jesús que tiene poder para sacar los demonios, es el mismo Jesús que tiene poder para derribar la opresión del maligno. ¿Alguien está conmigo? Santo Dios. ¿Alguien está conmigo? Poder. Diga conmigo poder. Dice, y en mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? De Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Por eso yo digo, hay las iglesias. Hoy se predican mensajes motivacionales. ¿Está bien? Mensaje no sé de qué. Pero cuando la gente se va de la iglesia, sigue endemoniada. Sigue bajo opresión. Sigue bajo depresión. Sigue bajo ansiedad. ¿Por qué? Porque no hay una liberación. No hay una liberación. Jesús, y fue Jesús en mi nombre, echarán fuera demonios. Los demonios, ¿dónde radican mayormente? En las personas. Los demonios trabajan en la opresión. Entonces, en mi nombre. Hay gente que no cree en la guerra espiritual, no cree en los demonios. Óigame, entonces tendrán su problema, pero Jesús me dice, en mi nombre echaremos fuera demonios. ¿Alguien está conmigo? En tu casa, en tus hijos, reprende, sacude, saca los demonios. Jesús dijo que hay demonios en esta generación que salen con ayuno y con oración, pero que salen. No podemos estar aguantando a la gente endemoniada o bajo presión porque no hagamos liberación. Hay poder en el nombre de Jesús. Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Es decir, si yo veo a alguien bajo presión o veo que está operando bajo espíritu diabólico, lo que yo voy a hacer es decirle en el nombre de Jesús, espíritu inmundo, sal de su cuerpo, suelta su vida. Y hay poder en el nombre de Jesús. Alguien está conmigo, pero hoy mucha iglesia ve eso como algo del pasado. Ve como en el tiempo de los evangelistas, perdóname, los demonios están desde hace mucho y los demonios siguen y el poder de Jesucristo sigue. Entonces, en mi nombre echarán fuera demonios. Hay gente que no duerme en las noches. Hay gente que tiene miedo. Hay gente que tiene terror. Bajo espíritu de influencia están. Reprende en mi nombre. Echarán fuera demonios. En mi nombre tomarán serpientes y escorpiones, dijo Jesús. ¿A qué se refiere? A que las serpientes y los escorpiones son tipos de demonios. Dice, y en mi nombre tomarán en sus manos. Esto habla de autoridad espiritual. Tomarán en sus manos serpientes y escorpiones y no les dañará. También habla de la guerra espiritual, de la autoridad que Cristo nos dio. No hay demonio, no hay infierno, no hay principado que te pueda derribar cuando tú caminas bajo el poder de Jesucristo. ¿Alguien está conmigo? Dios te levantó como libertador. Dios te levantó como una libertadora para tus hijos, para el ministerio, para tu casa,
para la tierra donde Dios te ha levantado. Entonces, en mi nombre, diga conmigo en mi nombre, echarán fuera demonios, santo Dios. Si echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esto habla de hablar. Hoy la iglesia no habla en lenguas. Hoy la iglesia no quiere hablar en lenguas. Hoy la iglesia no tiene el anhelo de que el Espíritu Santo los bautice en lenguas, porque creen que es del pasado. Creen que no, perdóname. Nosotros necesitamos volver al origen. Necesitamos volver a la esencia. La iglesia, hoy el 70% de la iglesia no habla en lenguas. La nueva generación no habla en lenguas. ¿Por qué? Porque el diablo nos engañó a la iglesia, haciéndonos o convenciéndonos de que el hablar de lenguas no es importante. Pero es importante, porque el apóstol Pablo dice que el que habla en lenguas no habla con los hombres, sino con Dios. Cuando tú y yo hablamos en lenguas, la iglesia desata un poder más sobrenatural y mayor. Hoy la generación que viene a Cristo o cristianos no le dan importancia a hablar en lenguas, pero recuerda que el hablar en lenguas es el único lenguaje que el diablo no puede interpretar, es el único lenguaje que el diablo no puede confundir. Santo Dios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Oh, tú tienes que tener el deseo de hablar en lenguas. Si tú no hablas en lenguas, pídele al Espíritu Santo, búscale de madrugada, deja que Él te bautice en lenguas. Hechos capítulo 2 dice que todos, cuando el Espíritu Santo descendió, todos hablaron en nuevas lenguas. Necesitamos las lenguas del Espíritu. Necesitamos que Dios nos bautice. Hay que hablar y orar en lenguas. Seguimos para ir finalizando. Dice, tomarán en las manos serpientes, escorpiones, ya dijimos. Dice, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Esto nos habla que cuando tú tienes el poder de Dios, cuando tú le crees al Señor, ¿quién está dentro de ti? Que es el Espíritu Santo. A ti nada te podrá dañar. Por eso dice en el libro de Isaías, ningún arma forjada contra ti prosperará. El arma se va a levantar. Van a querer forjarte, pero a ti nada te podrá destruir, porque Dios está contigo. ¿Alguien está conmigo entonces? Nos habla de protección. Nos habla de que el infierno, beberás cosas mortíferas, nos habla de protección. Que aunque nos quieran hacer daño, nada te va a pasar. Recuerda al apóstol Pablo cuando pasa el naufragio. Y dice que cuando el fuego estaba encendido, él fue a mover el fuego y la serpiente saltó y lo mordió. Y Pablo sacudió la serpiente y la echó al fuego. Entonces, esperaban los que estaban allí que él muriera. Esperaban verlo desmayarse, esperaban que cayera muerto, pero Dios estaba con él. Ningún arma del infierno, cuando tú estás bajo la cobertura del Espíritu Santo, bajo el poder de Dios, ningún arma del infierno te podrá hacer daño. Por eso el rey David dijo, caerán 1000 y 10.000 a mi diestra, mas a mí nadie me tocará porque Él está conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Así que tranquilo, no importa cuántos conjuros te hagan, no importa cuánta brujería se levante contra ti, no importa los enemigos que se levanten a tu alrededor, caerán delante de ti, caerán, porque Dios está contigo. Dios está contigo. Así que es una bendición. Gloria a Dios. Y termino. Yo también, Jesús, te extraño. Un abrazo grande, mi amor. Entonces, y termina diciendo Jesús en esta encomienda. Él dice, beberán cosas mortíferas. Y dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Óyeme, qué tremendo. Eso habla del poder sobrenatural y el poder creador de Dios. Y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Miren qué tremendo. Hoy en día hay gente que no quiere orar por los enfermos o no ora porque no tiene fe. Quizás tú ores y no suceda nada en la primera, en la segunda vez.
Pero tú tienes que creer que los milagros siguen ocurriendo. Y Jesús dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Nosotros somos el instrumento de Dios en la tierra, la iglesia. Y cuando la iglesia se levanta y cuando la iglesia tiene la convicción de que los milagros acontecen, entonces pondremos las manos sobre los enfermos y estos sanarán. No es la medicina, aunque es buena y nos sirve. Pero Jesús dice, y pon las manos sobre los enfermos. Hay evangelistas del otro lado. Las señales de sanidad te tienen que seguir. Hay ministros del otro lado, hay iglesia, que quizás tú dices nunca probé orar por un enfermo. Pero recuerda que Dios te respaldará. Este fin de semana estábamos en Puerto Rico y una pastora de allí me dice, profeta Marcela, me duele la rodilla, la tenía muy hinchada. No se podía levantar por sí misma, la tenían que levantar otros. Era imposible que ella se sostuviese como ahora yo estoy aquí sostenida. Y yo en un momento de ministración me acerco a ella y le digo, pastora, voy a orar por tu rodilla. Ella no podía ni caminar sola ni sostenerse. Llegó agarrada, con los pies levantados, no podía. Y oré y agarré esa rodilla que estaba inflamada. Y dije, tu palabra dice, y pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Y declaro la virtud sanadora y el poder de Jesucristo, que por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa fue mi oración y continué. Al rato, ella no se dio ni cuenta y se levanta cuando entrego el micrófono. Y cuando le entrego el micrófono yo la veo que va sola y se levanta. Y ella no se había percatado. Y en un momento teniendo el micrófono me dice ella, profeta, ¿me puedo levantar? ¿Me puedo sostener? ¿Puedo estar parada? Dice, Dios me está sanando. Y así fue. Al otro día teníamos otro evento y va la pastora y ella me dice, profeta, mire, Dios me sanó. Dice que vine sola, yo no podía hacer esto, yo no podía moverme, yo no podía sostenerme. Y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. El apóstol Pablo dijo, la oración de fe sanará al enfermo. Cuando tú pones tus manos sobre los enfermos, el poder que hay en ti, no es tu poder, es el poder de Jesucristo obrando por medio de ti. Cuando tú pones tus manos en los enfermos, no eres tú, sino son las manos de Jesucristo obrando y tocando las vidas a través de ti. Yo quiero orar y que esa fe comience a trabajar en tu vida. Y quizás conoces a gente enferma y no las puedes tocar físicamente, pero quizás puedas levantar el teléfono y llamar y hacer que la oración de fe sane al enfermo. Jesús nos ungió con poder a la iglesia para destruir las obras del diablo, para extender el reino de Dios, para sacar a los demonios y hacernos indestructibles por medio de su poder. Por medio de su poder, Santo Dios, y pondrás las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Oro para los ministerios que la gloria de Dios, los milagros sobrenaturales, sanidades y milagros creativos
Dios haga a través de tu ministerio, a través de tu vida. Y ahí están algunos pidiendo oraciones, dice, por mi cintura. Y hay otros que están pidiendo oraciones. Vamos a orar para que el Dios de las señales, el Dios de los milagros, comience a operar en medio de tu vida. Y si hay opresión diabólica y si hay demonios, toma la autoridad y en el nombre de Jesús sacarás demonios. Ninguna arma forjada contra ti podrá prosperar. Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, conforme a esta palabra, tu palabra que fue desatada, Señor, y las peticiones de oración, de sanidad que están escribiendo, que tú conoces a tus hijos, que solo tú, Señor, los conoces y sabes lo que ellos están pasando, aún en su vida espiritual, cuando sienten debilidad. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre y por el poder del Espíritu Santo, Señor, oro para que tú vengas haciendo milagros y que a través de esta plataforma, Señor, reprendemos toda enfermedad que fue producida por los demonios. Reprendemos toda obra del diablo. Señor, pedimos que la virtud sanadora comience a fluir ahora de la cabeza a los pies. Y tus llagas, Señor, comiencen a tocar las vidas. Sobre la garganta de Ana, sobre las mamás, Señor, sobre la cintura en esta hora oramos. Para que el poder de tu Espíritu Santo comience a tocar las vidas ahora. Que tu Espíritu Santo comience a tocar esa cintura, Señor, en los huesos. Señor, que comience a sacar la inflamación. Que todo problema, Señor, que haya en el cuerpo, en la sangre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos ahora para que tú, el Dios de milagros, comiences a sanar. Oramos porque vengan nuevas fuerzas, Señor, sobre tu pueblo. Aquellos que están débiles en la fe, aquellos que están débiles, Señor, en el alma. Oramos, Espíritu Santo, así como dijo el apóstol Pablo. Él dijo, Señor, que nosotros, por medio de la fe, creemos y por medio de la fe los milagros se producen. Oramos por la vida de Eduardo en esa tendiditis en el nombre de Jesús. Señor, toma ese brazo ahora. Espíritu Santo de Dios, toma ese brazo ahora. Espíritu Santo, y comienza a sanar, Señor, los tendones ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Señor, comienza a filtrar su brazo. Comienza, Señor, que esa virtud sanadora comience ahora a operar en ese brazo, en esa tendiditis. Reprendemos en el nombre de Jesús toda tendiditis en esta hora. Señor, extiende los tendones, sana al enfermo. Oramos por ese brazo para que el fuego de tu Espíritu Santo comience a tocarlo. En el nombre de Jesús, que los milagros sean desatados en esta hora, Señor. Oramos por los ovarios, por quistes en los ovarios. Señor, tú eres aquel que pagó por medio de su cuerpo y por medio de su sangre. Y tú nos dijiste que por tus llagas fuimos nosotros curados. Oro, Señor, por la vida de aquella mujer que tiene problemas de quistes en los ovarios. Deshácelos, Señor, que queden como polvo esos quistes y desaparezcan. Que la unción de tu Espíritu Santo, comience a fluir ahora. Oramos, Señor, por la hija de Mercedes. Padre, tú conoces su vida. Tú conoces lo que está padeciendo. Y oramos para que tú toques los órganos vitales. Toca los órganos en esta hora. Señor, tócalos en el nombre de Jesús. Arranca todo lo que no proviene de
de ti. Señor, corta con todo lo que no procede de tu reino y trae sanidad, Señor, en sus órganos íntimos en esta hora. En el nombre de Jesús oramos por el pastor Blas, Señor, que esos síntomas de COVID, Padre, que tú traigas la sanidad, traigas, Señor, libertad en su cuerpo, traigas fuerzas nuevas en el nombre de Jesús, porque creemos en el Dios de los milagros. Oh, creemos en el Dios de los milagros, creemos en el Dios de nuestra sanidad. Jehová Rafa, Jehová nuestro sanador. Jehová es nuestro sanador. Pastor Blas, que el Señor te dé las fuerzas, que el Señor traiga sobre ti el bienestar, que el Espíritu Santo comience a sanar las piernas de la mamá de Marixa en el nombre de Jesús. Señor, haz milagros, fortalece sus piernas, desatamos la palabra, así como el centurión le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi siervo sanará. En el nombre de Jesús, y todos aquellos que nos están viendo, que también pongan las manos sobre los enfermos, Señor, y traiga sanidad por medio de ellos. Úsalos con poder para sanar y demostrar tu reino aquí en la tierra. Oramos por milagros sobrenaturales y milagros creativos, que aun donde falten órganos, Señor, tú comiences a crearlos en el nombre de Jesús.